Que Dios le bendiga. Quisiera que compartamos en este día un tema tan importante que usted seguramente lo tiene que vivir y que anhelaríamos que todo el mundo lo viva para que le vaya bien y Dios le bendiga. Es el temor de Dios. El temor de Dios. Necesitamos restaurar, activar en nuestras vidas el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Cómo se pierde el temor de Dios? ¿Cómo recuperar el temor de Dios? Es el punto que hoy vamos a estar compartiendo juntos en este momento. Somos llamados a vivir en el temor de Dios. Esto no es solamente para unos, sino para todos. Y qué bueno sería que usted pueda decir: yo soy llamado a vivir en el temor de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Dónde comienza el temor de Dios? ¿Cómo hacer para que uno realmente tenga sabiduría? No, yo creo que todos queremos sabiduría. Si usted tiene sabiduría, va a crecer financieramente. Si tiene sabiduría, va a tener una familia estable. Le va a ir bien, porque la sabiduría es lo que nos lleva a que todas las cosas estén bien. Pero sabe que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Dónde comienza la sabiduría? Cuando nosotros tenemos temor de Dios. Si usted tiene temor de Dios, Dios va a comenzar a darle sabiduría. Él va a comenzar a instruirle a usted para que le vaya bien en la vida. Así lo dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza, y por lo tanto van a despreciar la palabra de Dios, van a menospreciar la palabra del Señor. Isaías capítulo 11, versículo 2, dice la Biblia: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Mire las manifestaciones cuando reposa el Espíritu Santo. Reposará el Espíritu de Jehová, y entonces vendrá espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. La Biblia dice esto, que cuando el Espíritu Santo reposa sobre una persona, está presente la sabiduría, está presente la inteligencia y está presente también el temor de Jehová. Me gustaría hablarle de dos puntos importantes en este día acerca del temor de Dios. En primer lugar, el temor de Dios es clave para poder sostener la presencia de Dios sobre nosotros. Otra vez, el temor de Dios es clave para poder sostener la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios está donde Él es respetado. Si usted le respeta a Él, si el temor de Dios está en su vida, entonces la presencia de Dios va a venir sobre usted. Y qué bueno es contar en cada momento, en cada día, con la presencia del Señor. Que donde vamos está la presencia de Dios. Donde comenzamos a hablar, la presencia de Dios se derrama. Su presencia viene sobre nuestras vidas. Mientras yo le estoy hablando a usted, yo estoy percibiendo la presencia de Dios. Pero esto tiene que ver porque en mi vida hay temor de Dios. Entonces el temor de Dios es clave para sostener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es una de las grandes deficiencias en la iglesia de hoy en día. La iglesia, la presencia de Dios, el temor de Dios está ausente en muchas iglesias y en muchos cristianos. Son cristianos, pero no está la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha entrado la corrupción a sus vidas y porque no hay restricción del mal. ¿Qué es lo que hace el temor de Dios? El temor de Dios, oí bien, el temor de Dios restringe el mal. El temor de Dios es el salvavidas. El temor de Dios es lo que detiene el mal. Pero la iglesia y muchos hijos de Dios, por causa de que han perdido el temor de Dios,
han dejado entrar el mal, entra la corrupción en sus vidas. Entonces el temor de Dios resiste, restringe el mal en nuestro interior. El temor de Dios restringe que el mal ingrese y que crezca en una iglesia, en una persona también. Si usted tiene temor de Dios, usted le va a decir a la corrupción, pare. Va a detener todo eso y usted va a vivir con la presencia del Señor. El cinturón de seguridad es una de las ilustraciones que nosotros podemos traer aquí cuando estamos hablando del temor de Dios. ¿Qué hace el cinturón de seguridad? El cinturón de seguridad te salva la vida. Cuando hay un choque, cuando hay un siniestro, si no estuviera el cinturón de seguridad, saldríamos despedidos hacia adelante, nos golpearíamos con el vidrio y ahí uno puede morirse. El cinturón de seguridad te salva la vida. Y así pasa también con el temor de Dios. El temor de Dios te salva la vida, te salva tu vida, te salva el ministerio, te salva el matrimonio, salva las finanzas. El temor de Dios hace de que no te entregues a la depresión, de que no quieras quitarte la vida. El temor de Dios hace que uno pueda decir, no, de ninguna manera yo me voy a drogar, de ninguna manera voy a decir malas palabras, voy a hablar mal de otras personas cuando no están. El temor de Dios te lleva a decir, no, yo de ninguna manera voy a mirar algo que no está dentro de la palabra de Dios. No voy a mirar a otra persona que no sea mi cónyuge, porque hay temor de Dios. El temor de Dios te salva la vida, el matrimonio, el ministerio, te salva las finanzas, te salva para la gloria de Dios. Decí conmigo el temor de Dios. Necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas. Hoy muchos cristianos, ¿saben lo que hacen? Viven un cristianismo casual, un cristianismo tibio. Están llenos de apatía. Cuando una persona tiene temor de Dios, no es apático. Anda en el fuego de Dios, está lleno del poder de Dios. Muchos cristianos son cristianos que vienen a la iglesia, pero luego no van a vivir la palabra, viven a la manera de ellos, no viven a la manera de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque ya no hay temor de Dios. Se va levantando el temor de Dios. El temor de Dios va aumentando en nuestras vidas y va decreciendo en nuestras vidas a medida que nosotros tenemos en nuestra actitud el deseo de estar siempre bien con Dios y poder entonces agradarle a Él. El temor de Dios nos lleva a vivir la palabra, a vivir a la manera de Dios y a vivir sin corrupción. En segundo lugar, presta atención, el temor de Dios es fundamental para el desarrollo de tu carácter. Carácter es perseverar, carácter es tener templanza, carácter es cumplir con la palabra que yo di. Carácter tiene que ver con temor de Dios. Entonces es muy difícil permanecer firme si no tenemos temor de Dios. Por eso es que la gente se aparta, por eso es que se ofende y sigue ofendido. Y bueno, las ofensas vienen sobre todos, pero el temor de Dios te va a llevar a decir, no va a terminar esta noche sin que yo perdone. Porque la palabra de Dios dice, no se pondrá el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo que antes de irnos a dormir, tenemos que arreglar nuestra cuenta con nuestro cónyuge, tenemos que tal vez levantar el teléfono y llamar a la persona para arreglar las cuentas. Y eso tiene que ver con temor de Dios. Temor de Dios. Es muy difícil permanecer firmes sin el temor de Dios. Entonces tenemos que entregarnos a vivirlo. La persona que no tiene temor de Dios se enoja, se aparta, se rebela, habla mal, cuestiona, habla por detrás, porque no tiene el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está en una persona, oí bien, el carácter de esa persona
va a ser maduro. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda ser madura? Cuando una persona tiene temor de Dios, escucha, cuando alguien tiene temor de Dios, cuando te levantes, lo primero que vas a hacer es orar, es leer la palabra. La persona va a conducir y va a llevar el temor de Dios. El temor de Dios hay que usarlo cuando nosotros nos levantamos. Lo tenemos que usar, lo tenemos que activar cuando vamos a estudiar o cuando vamos a poder trabajar. Cuando tenemos que hacer nuestra tarea ministerial. Si tenemos que ir a visitar a alguien, si tenemos que llamar a alguien, si tenemos que cumplir con nuestros pactos con Dios, el temor de Dios necesitamos hacerlo presente. Dios no se queda, Dios no vive donde no hay temor de Dios. Hay muchas personas que creen que Dios está con ellos, pero ¿sabe qué? Ya se ha ido a la presencia de Dios. Ya no está la presencia de Dios. Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Porque han perdido el temor de Dios. Hoy vivimos tiempos como los tiempos de Noé, donde la gente hacía lo que le parecía. Y vino el juicio de Dios. Se los llevó a todos, porque el temor de Dios no estaba sobre ellos. El temor de Dios es una de las marcas, y vamos a orar, es una de las marcas del remanente. ¿Qué es el remanente? Es lo que queda después de un sacudimiento, después de una explosión. Y hoy en día Dios está diciendo, yo quiero que haya un remanente que se levante en el temor de Dios. Usted no puede dejar de tener temor de Dios porque su familia la ha perdido. O por la que las personas que usted conoce y aún los mismos cristianos han perdido el temor de Dios. Vamos a recuperar el temor de Dios. Vamos a decirle, Señor, yo quiero agradarte con todo mi corazón. Así que allí, en el lugar donde te encontrás, ¿por qué no oramos al Señor? Y vamos a pedirle que Él nos devuelva el temor de Dios en nuestras vidas. Allí donde te encontrás, levanta tu mano al cielo, cerrá tus ojos, si lo podés hacer, si podés dejar de hacer lo que estás haciendo. Y vamos a orar. Cerrá tus ojos, levanta una mano al cielo. Padre, te damos gracias. Gracias por el temor de Dios. Queremos vivir en el temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. En este día yo te bendigo para que puedas caminar en el temor de Dios. Para que puedas caminar en el temor de Jehová. Levanta tu mano, te bendigo, declaro el temor de Dios sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Si el Señor te ha bautizado en el Espíritu, ora en lenguas allí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, bendice toda vida en esta hora. Declaro el temor de Dios, declaro que el temor de Dios a partir de hoy será ese cinturón de seguridad. Te va a salvar la vida. El cinturón de seguridad, el temor de Dios te salva la vida, te salva de ir al infierno. El temor de Dios te salva el matrimonio, el ministerio, te salva la salud. El temor de Dios te salva las finanzas. Declaro el temor de Dios. Yo declaro en esta hora que todo mal que ha venido a tu vida, hay personas en esta hora que han perdido el temor de Dios. Personas que están apartadas, personas que están débiles, personas que han perdido el fuego de Dios. Ya Dios no se manifiesta. Este es el momento para que tú puedas recuperar el temor de Dios. Pero vamos a arrepentirnos de todo corazón. Allí en el lugar donde te encontrás, repetí conmigo, cerrá tus ojos. Padre Celestial, en este día yo te pido perdón. Me arrepiento de haber perdido el temor de Dios. Me arrepiento de caminar como yo quiero caminar. Voy a caminar conforme a tu palabra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y en esta hora, inhalá y exhalá profundamente, que quiero orar por tu vida. Padre, yo remuevo todo poder de las tinieblas que está en la vida de cada persona que está viendo
este video y recibiendo esta administración, yo te bendigo, remuevo todo poder de las tinieblas ahora mismo, toda falta de temor que te llevó a la corrupción, a la inmoralidad sexual, sal en el nombre poderoso de Jesús. Todo poder del enojo, todo poder de la contienda, suelta las vidas, suelta las mentes, suelta los corazones, suelta las vidas. Allí en el lugar donde te encontrás, recibí el poder de Dios ahora mismo, la presencia de Dios que viene sobre tu vida. Sé libre de toda falta de temor de Dios. Remuevo de tu vida el enojo, remuevo de tu vida el cuestionamiento, remuevo de tu vida la inmoralidad sexual. Toda práctica de inmoralidad sexual ahora mismo se rompe, se cortan las ligaduras en el nombre de Jesús. Y yo te bendigo ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo poder ahora, todo poder, Señor, que se ha metido en el matrimonio, que se ha metido en el ministerio, ahora mismo se va para la gloria de Dios. Declaro el temor de Dios sobre tu vida. Levanta tu mano al cielo, temor de Dios. A partir de hoy, aleluya, le pondrás freno al mal, restringirás el mal, el temor de Dios sobre tu vida, aleluya, viene para la gloria de Dios. No entrará más la crítica, no entrará el cuestionamiento, no entrará la depresión, no entrará el enojo, no entrará, no permanecerá el pecado, no permanecerá la inmoralidad. Recibe ahora para la gloria de Dios. Yo te bendigo, declaro el temor de Dios. Personas que no se congregan, es tiempo de congregarse. Una persona que no se congrega ha perdido el temor de Dios. Una persona que no diezma no tiene temor de Dios. Una persona que no sirve al Señor no tiene temor de Dios. Haz pacto en esta hora. En el nombre de Jesús declaro el temor de Dios para congregarte. Declaro el temor de Dios para que diezmes. Declaro el temor de Dios para que sirvas a Dios. Declaro el temor de Dios. Declaro la santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga mucho.